a Nahuel. ¿Puede ser que mañana empiecen a las 6 la exposición? Sí, ya voy ahora publico, me olvidé de oficializarlo el horario, porque él me pidió, yo les había dicho a las 5 y él me pidió que fuese a las 6 porque no iba a llegar. Así que ya lo subo como un mensaje, es a las 6 y reservé la aula 4-6, la que está abajo. Ok. Ese sería el horario. Después Bien. alguien me preguntó, a ver, que lea, tienen que rendir. ¿Gómez estará con ustedes? No. Bueno. No, nosotros somos nosotros nada más. Ustedes nada más. Bueno, son los que están y están los que son. Sí. Bueno. Profe, consulta. Sí. Nosotros tenemos una duda. La primera es, si por ejemplo le agregamos a un dispositivo, le agregamos un capacitor, pero este no lo requiere, ¿qué es lo que pasa? A ver, el capacitor se conecta y se conecta en paralelo, digamos, para no alterar la tensión a la que se está alimentando el dispositivo. En caso de que lo que vamos a hacer es compensar el factor de potencia de la línea. Entonces, si ya tengo algo que es dispositivos que en general es así, son muy inductivos, los motores, eso va a hacer que tengamos potencia reactiva e inductiva, ¿sí? Con un factor de potencia que es puede llegar a ser muy por debajo del 1. Y lo ideal es un factor de potencia lo más cercano posible a 1. Entonces, la idea es, bueno, si tengo potencia reactiva e inductiva, ¿cuál es la potencia reactiva que se opone a la inductiva? Alejar la reactiva. Bueno, estamos hablando de potencia reactiva. Y supongan que estamos hablando de motores, entonces tengo motores que son inductivos, entonces, ¿qué tipo de potencia reactiva es la que tengo? La capacitiva necesitas. Claro, necesitaría capacitiva, porque es la que se opone a la inductiva. A la inductiva. Claro, acuérdense que la reactiva nosotros matemáticamente la representábamos con signo positivo y la capacitiva con signo negativo. Entonces, ese triángulo se va achicando, digamos, y va tendiendo a 1, o sea, va tendiendo a ser solo real, es decir, solo tener potencia activa, si yo compenso de esa manera. Pero, ¿qué pasa si yo... Y bueno, ¿cómo se conecta? Se conecta el motor y en paralelo le conecto el capacitor, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Ahora, ¿qué pasa si se apaga el motor y el capacitor sigue conectado a la línea? ¿Qué pasa con la potencia reactiva ahí? ¿Cómo? De vuelta la pregunta, no escuché. Tienen un motor, ¿sí? Compensado con un capacitor. Y han logrado tener lo mismo inductivo que capacitivo. Así que en ese caso el factor de potencia sería igual a ¿cuánto? ¿A 1? A 1. Y eso ocurre siempre y cuando estén conectados a la línea, siempre y cuando estén circulando corriente. Si no está circulando corriente, si no están conectados, no estaría pasando eso, ¿no? La potencia se activa, digamos, se pone en juego cuando están conectados los dispositivos. Ahora, pudieron compensar, lo llevaron a 1, porque lo inductivo es exactamente igual a lo capacitivo. ¿Qué pasa si se desconecta o se apaga el motor? ¿Se apaga el motor o lo desconecto? Y el capacitor sigue. ¿Qué pasa ahí con el factor de potencia? ¿Sigue siendo 1? ¿Cuál sería la potencia reactiva total en ese caso? No. Claro, va a ser toda capacitiva. Entonces ya dejé de tener factor de potencia 1, vuelvo a tener un factor de potencia muy bajo, que va a ser la del capacitor. Bien. Entonces se empeora. Algo que quería arreglar funciona perfectamente bien siempre y cuando a los dos les esté llegando corriente, es decir, los dos estén conectados. Pero si uno de los dos se desconecta, de nuevo se vuelve a descompensar el factor de potencia. Claro. Si se conecta el capacitor, me queda inductivo. Si se conecta lo inductivo, me queda el capacitor. Entonces, eso es lo que pasa. Y esa fue la pregunta que se le hizo a uno de los grupos, lo que generó ahí, les quedó esa inquietud. Bueno, sí. ¿Qué es lo que se hace? A ver, ¿qué imaginan ustedes o qué les comentaron? Que les sabíamos con la respuesta, cuál es la solución. ¿O qué imaginan ustedes cómo lo solucionarían? Y lo que pasa es que si vos
En el caso de que la desconecte, estaríamos hablando. Claro, habría que conectar los dos, ¿sí? Habría que Para conectar. balancear. Lo que pasa es que si se le desconecta va a quedar capacitivo, entonces habría que agregarle un inductivo, un inductor. Y bueno, por eso, pero no puede estar todo el tiempo, porque, a ver, imaginen y ahí fue el caso concreto, fue la heladera. Ustedes se acuerdan que la heladera, ¿cuál era el error que habían cometido? Pensando que la heladera funcionaba todo el día. ¿Se acuerdan? Ah, sí, Sí. 12 horas. Que el motor está funcionando todo el día, todo el tiempo, 24 horas. No está funcionando todo el tiempo. Hay un momento y un instante que ese motor no está funcionando. Una vez que llega a una cantidad, a una temperatura, el motor se apaga. ¿Sí? Sí. Y si ustedes le pusieron un capacitor a ese motor, cada vez que el motor se apague, de nuevo vuelven a empeorar el factor de potencia. Ahora, no va a ser un factor de potencia inductivo, va a ser un factor de potencia capacitivo, pero va a ser distinto de uno, porque el motor se apagó. ¿Sí? Entonces, en ese caso no les conviene pegar el capacitor a la heladera, digamos, al motor o si no, generar alguna forma de conexión donde cuando el motor se apague también se desconecte el capacitor, que es así como se hace, ¿sí? Se lo adosa a la línea que está alimentando. Entonces cuando se apaga el motor, cuando se deja de alimentar el capacitor, el inductor o el motor, también se deja de alimentar el capacitor. Se conectan y se desconectan juntos, tiene que ser así, si no, no sirve. Porque si Claro, se conecta solo el motor y me queda el capacitor, otra vez tengo empeorado el factor de potencia. Ah, está bien, ahora sí entiendo. ¿Lo vieron? Sí, 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 sí. ahora sí. O sea, lo ideal es siempre intentar en esos tipos como la heladera es conectarlo en conjunto para así, si la heladera se desconecta, no afecta al sistema ese capacitor. Claro. En la heladera sería medio difícil, porque acuérdense que la heladera se conecta y se desconecta automático, entonces poner el capacitor ahí en medio que no. Entonces no se le hace eso, no se hace, por ejemplo, al motor de la heladera. Sí se conecta, por ejemplo, a los motores de mucha potencia, digamos, se busca. Y entonces, cuando lo voy a encender al motor, se enciende con capacitor, con el banco capacitor incluido, y cuando lo voy a apagar, se apaga con el capacitor también. O lo que, o se genera algún tipo, o se lo pone al final de la línea completo, al final de la instalación, pero se lo secciona de tal manera que cuando esa instalación no esté funcionando, tampoco esté funcionando el capacitor, o sea, se quede desconectado el capacitor, ¿sí? Porque si el capacitor queda conectado, aunque se apagaron los motores, chao, Sonia, no me sirve de nada la solución. O sea, me va a servir 50%. ¿No? O me va a servir en determinadas ocasiones y otras no. Genial. ¿Sí? Profe, la otra duda es, teníamos duda, es con el tema de las termomagnéticas, las protecciones. Sí. Nosotros, por ejemplo, tener una... a ver si me hacen acordar cómo era el tema de la corriente, que no me lo acuerdo ahora. ¿Sabes decir? Sí. Mm. Sí. Bueno, ahí es donde ustedes van a tener que jugar, dependerá de qué tan rápido necesitan que eso se accione. Tienen que manejarlo con la curva, digamos, con la corriente que tienen y si no, cambiar el termomagnético. O sea, ustedes tienen una corriente y a priori eligen una primera termomagnética. Bueno, se tienen que fijar en la curva de eso. A ver si les sirve, si no tendrán que cambiar de protección. Y la corriente no la pueden cambiar. La corriente sabemos que cuando estén 100% todo funcionando, que también es cierto, no, en las instalaciones están todo el tiempo todo funcionando. Pero uno tiene que pensar en el peor de los casos. Bueno, cuando esté todo funcionando, esa es la corriente que va a circular.
No puedo hacer que salte, porque si salta voy a estar todo el tiempo en problemas, ¿no? Va a estar funcionando, no va a saltar cuando tengo 2 motores encendidos, pero cuando el tercer motor se encienda, saltó la termomagnética. Entonces, es eso, o no usar una sola, sino usar una protección por cada uno de esos motores, atendiendo de que si se salta uno, no afecte el funcionamiento de los otros. Eso que, o sea, por el tema de que a veces no todos los motores en la misma corriente no. Claro. Y yo agrego una, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos 3. Si baja con una corriente muy baja y nosotros no podemos adaptar una protección para los 3 porque son diferentes corrientes. Claro, no, por eso. Ahí tienen que fijar, porque además, tal vez pueden hacer una. Espérenme un minutito. Sí. Tal vez pueden hacer eso, ¿sí? Capaz la corriente les da como para que no pase nada, digamos, que todo esté. Tienen que tener cuidado que si se desconecte, que no esté como sobrepasando la protección de tal manera que perjudique el funcionamiento de los otros motores. Claro. Ahí también el día de la presentación salió un caso muy práctico, digamos, que lo trajo Nahuel, que es en el campo, pues tenés distintos motores que en general están asociados a perforaciones, ¿no? Y si por alguna razón salta la protección de uno, tengo que asegurarme que no salten los otros, porque si los otros están funcionando bien, ¿por qué voy a parar la producción de los 3 pozos cuando en realidad necesito uno solo? Y además, si paro el de los 3 sabiendo que los otros están funcionando bien, estoy perdiendo un montón de dinero. Y también dijeron la cantidad de dólares que sale la hora frenada de producción. No sé, creo que ustedes son químicos, pero tal vez estén también relacionados con esa situación, ¿no? Claro. Sí, bueno, Está bien. hay que tener cuidado con esas cosas. Bien, profe. Me pregunta Ana. ¿El peor de los casos es de 6, 7 veces la nominal o es depende? Sí. Es Sí. peor uno de los casos, pero eso lo puedo suponer o es depende de la corriente que tengo de cada motor. ¿O se puede plantear ese caso? No, que vos planteás ese peor de los casos, porque estas cuestiones, si está funcionando bien, no va a pasar nada, no tiene que saltar, pero tenés que suponer un porcentaje por encima de eso, por las dudas, que se supere ese valor de corriente. Ok. Yo tenía otra pregunta en el tema de crear el puesta a tierra. Nosotros vamos a tener un tablero principal y después viniendo tableros secundarios. Sí. A tableros se le ha puesta a tierra, ¿no? Acá a todos. Pero, pero todos los tableros, todos los tierras están entre sí conectados. Esa es la idea. Y están todos vinculados con el principal. Claro, sí, en realidad se hace eso, se hace una malla. Siempre me acuerdo ustedes, que se los había comentado también al otro grupo, una compañera, ya está recibida, pero una compañera de ustedes, estudiante de química también ahí en electrotecnia, justamente después que terminó electrotecnia nos vino a pedir ayuda, porque le habían pedido en un lugar donde había empezado a trabajar que dimensionara una malla de puesta a tierra para la instalación. Así que sí, eso es algo útil, que es así. Bien, genial. Y después, por ejemplo, porque en el caso que pregunten el tema del funcionamiento del puesta a tierra,
O sea, esta tierra lo que hace es que si hay una fuga, esa fuga de descarte, o sea, se descargue, perdón, por el puesto de tierra. Que Claro. aunque no esté conectado, en teoría, si nosotros lo tocamos, la descarga haría por nosotros para llegar a tierra, ¿no es cierto? Es así, y que cierre el circuito a través del neutro del transformador. Claro, está bien, está perfecto. Porque eso también me generaba dudas. Si está bien contestarlo así, porque o sea, mientras uno no se ponga en contacto con la instalación, no teniendo esta tierra, como que la corriente va y vuelve, ¿no? Claro, sí. Acuérdense que la corriente tiene siempre un circuito cerrado, si no, no habría corriente, no podría. Los electrones necesitan un camino cerrado, o sea, todo el tiempo hay cargas eléctricas, hay electrones que van y vienen, ¿no? Se vuelven a generar y así va. Entonces, y si el circuito debería ser el que uno piensa que ahora si por alguna razón ese circuito se modifica, lo modifico yo o algún humano o algún otro dispositivo que cambie ese camino de la carga, Sí. bueno, ahí probablemente estén cortocircuitando parte, estén elevando la corriente y tienen que hacer que esa corriente salga del circuito que está alimentando, ¿no? Y- Que cierre a través de otro camino, y ese camino es el que les da la puesta a tierra. Tengo que dejarlos un minutito, un segundo. Sí, sí, no hay problema. Ahí ya volví. Bien, profe. Y la otra consulta es el tema de los arranques especiales de motores. Sí. Por lo que yo entiendo, o sea, el arranque especial de motores es cuando ese motor tiene un factor de potencia muy bajo, por lo que se le necesita un arranque, porque si no necesita No. En realidad el arranque diferenciado, digamos, se hace porque cuando los motores arrancan, vieron las curvas del motor. Sí. En el inicio tiene una corriente muy elevada y después entra en régimen y baja esa corriente. Puede ser que esa corriente sea tan elevada que supere las corrientes para las cuales están diseñadas las instalaciones, los cables, los conductores. Entonces, si ustedes a esa instalación le conectan un motor donde ya tengo cables que están dimensionados con una determinada dimensión que van a soportar un máximo de corriente, y yo le conecto un motor que cuando arranca va a superar esa corriente, estoy en problemas, porque ahí van a saltar las protecciones o se quemará la instalación. Entonces, lo que se hace es hacer un arranque estrella-triángulo que hace que el motor no tome tanta corriente al iniciar, pero tiene baja potencia, no factor de potencia, tiene baja potencia, ¿sí? Cuando arranca, y después lo conmuto, una vez que ya arrancó y venció la inercia, digamos, mecánica, y ya queda en régimen, ahí lo conmuto y lo dejo funcionando en triángulo. Entonces ahí aumenta la potencia. Ah, bien. Por eso es el arranque diferenciado. A veces es necesario y otras veces no. ¿Siempre dependiendo de la potencia que tenga ese motor? ¿De qué? De la potencia que tenga el motor. O sea, y de la ¿cómo sabemos corriente. cuándo es? Claro, sí, la potencia y en definitiva la corriente. Porque es la corriente que va a estar tomando de los conductores. Sí. Bien, y la corriente de arranque siempre viene, viene dada en el motor o se averigua. Sí, esas son las curvas que tiene cada motor.
las curvas que tiene cada motor. Ah, perfecto. Bien, genial. Y ahí vos te das cuenta porque, por ejemplo, no sé, si nosotros tenemos corriente, no sé, de, no sé, a ver, 75 amperes y la corriente de arranque del motor, no sé, es 180, por así decir, Sí. ahí sí o sí se le necesita hacer un arranque especial. Por ejemplo, si nosotros tenemos protecciones, no sé, protección de 90 amperes, por así decirlo, Claro, claro, pero nunca sí, va a llegar sí, a arrancar. claro, exacto. Ahí no actuaría la protección, profe, ¿no? Que si hago la conexión diferenciada, Si el interruptor es muy grande. claro, si el interruptor es grande, no, porque la protección va a funcionar cuando se supera un valor de corriente. Bien. Claro, por eso, pero por Las ejemplo, curvas si del la... motor, discúlpame, me quedé pensando con esa respuesta. Las curvas del motor son típicas, digamos, siempre es la misma. Si ustedes buscan la curva del motor es la misma. Lo que pasa es que les dice a qué porcentaje de la corriente nominal del motor es que se produce ese máximo de corriente. La forma es la misma para todos, ¿sí? Las de B, C y D. Claro, que son como planas y tienen una curva de porcentaje muy parecida, ¿sí? Sí, la parte térmica y la parte magnética. Claro. Pero me quedó una duda ahí, porque si mi corriente de arranque es de 150 amperes y mi protección es de 100 amperes, ¿va a superar la corriente nominal, por así decir, de la Va a querer protección? superarlo y no la va a dejar, la protección no lo va a dejar. Claro. Y ahí se Ahí se desconecta dispara. todo y nunca va a arrancar. Claro, exacto. Ah, bien, perfecto. Va a querer tomar eso y se va a quedar en el camino. Porque antes va a saltar la protección. Pero Está el interruptor se va a disparar, ¿no? ¿Cómo? Si la corriente, si el motor lo encendés y Sí. esa corriente es mayor, o sea, va a ser mayor a la nominal. La corriente del motor va a hacer, vos encender el motor va a empezar a girar, digamos, y a tomar más corriente, más corriente, más corriente, hasta que arranque y después vos. Sí, si ese empezar a tomar corriente hace que en un momento esa corriente llegue a ser la del disparo de la térmica, se va a saltar la térmica y no te va a... Ahí se clava el motor. claro, sí. Ya entendí. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? Claro, porque Es cuando se como muy dispara alta la térmica, corriente. se corta la corriente. Bien. Genial. Y la profe es cuando se desconecta el neutro. Yo una vez que desconecto el neutro, las cargas que quedan tienen que equilibrarse nuevamente. Eso existe en la... Por eso cuando yo desconecto el neutro, las cargas aumentan para volver a equilibrar esa corriente que ya no está por el neutro. Por ende, de ahí sale el tema de que algunas sueltadas... Miren, el neutro es un punto intermedio entre dos líneas, ¿sí? Si yo tengo 380 entre dos líneas, lo puedo dividir, o lo puedo dividir en dos de 220. ¿Sí? Entre una línea y el neutro voy a tener 220, y entre otra línea y el neutro tengo 220. ¿Sí? Sí. Ahí yo conecto las cargas. Las cargas nunca son equilibradas. Es muy raro, salvo ese motor, que lo considero equilibrado, pero por ejemplo, si estoy alimentando un área y después otra, esa área va a tener, que lo tienen ustedes en el trabajo, algunos van a tener más pavas eléctricas, más calefactores y otros no, entonces la carga no es equilibrada. Pero los 220 se mantienen ahí, ¿no? Porque tengo el neutro conectado. Entonces en ese momento una carga va a estar consumiendo o va a estar tomando más corriente que otra, porque depende de la carga que esté conectada. ¿Está hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, de tal manera que I por la carga 1
más I por la carga 2 me dé los 380 que hay entre las dos líneas. ¿Sí? Ahora, Bien. si yo desconecto ese neutro, los 380 siguen estando, pero ya no se van, no se va a repartir en 220 y 220. Se va a acomodar de tal manera que de nuevo I, que ahora es una sola, I, sea igual a I por la suma de las dos cargas, igual a 380. ¿Sí? De esos 220, ahora seguramente una carga va a tener más tensión y otra menos. Porque ahí sí va a depender del valor de las cargas, cómo se distribuye esa tensión, esa diferencia de potencia. Entonces puede ser alguna que quede menos alimentada, subalimentada, y otra por el más. Que es esto que yo se los he mencionado también en algún momento, de ver que la luz baja les habrá pasado en algún momento, ¿no? Que están en un lugar y de golpe la luz baja, no se termina de apagar, pero queda ahí. No sé si alguna vez les pasó, en algún corte de luz. Aunque va y viene el corte de luz, por ejemplo. Sí, la famosa baja tensión. Claro, la baja tensión y otra la sobretensión, porque va a haber una parte de la instalación que va a quedar a más de 220 y otra que va a quedar a menos de 220. Entonces, una no va a funcionar y la otra se va a quemar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre las líneas siguen habiendo 380. Eso está generado así y se genera 380. Pero si yo le desconecté el neutro, bueno, ya no puedo decir que esos 380 se repartió de manera equilibrada de 220 y 220. Bien, genial. Ok. Y no sé, Ana, si vos querías preguntar curvas de disparo. Eso, profe, se presenta en el, o sea, cuando exponemos, pero que para motores, o depende de nuestro informe. No, es el informe, es lo que ustedes hicieron en el informe. Ustedes van a mostrar la instalación, van a comentar cómo fue, por qué fue bueno, que les dieron esas corrientes, lo que pasó con la instalación, y van a mostrar los dispositivos que seleccionaron para proteger esa instalación. Y las preguntas serán por qué ese dispositivo y por qué no otro, por qué ahí y no en otro lugar, qué pasa si en vez de ponerlo como en otro lado, bueno, estas cosas que hemos estado charlando ahora, pero sobre el trabajo de ustedes, no en general, no en teoría general. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para la elección de los protectores termomagnéticos y el disyuntor diferencial, sí, yo me fijaba más que nada en que o sea, nosotros calculamos las corrientes en la CO2 y en base a eso veía qué protector me convenía, que por lo general son menores, igual o mayores a ese valor. Cuando veo el protector, viste que figura el valor de la corriente nominal. Sí. Yo elegía, por lo general encontraba mayores al valor de corriente que pasa por esa instalación. Yo lo había explicado así. Lo que pasa es que algunos dicen por curvas. Por lo general, cuando veas, no sé, las páginas de compra, te decía curva C, todos. Bueno, pero es que esas curvas tienen un sentido, porque capaz que ese valor que vos estás tomando, estás mirando la curva y no está funcionando como pensás que funciona. Vos a priori tomás eso, decís, bueno, me tomo pero bueno, pues tenés que mirar la curva específica de ese dispositivo de protección y ver qué está pasando, cómo actúa ese dispositivo con ese valor de corriente. Y eso que yo, supongamos que, no sé, en el comedor, en la oficina, no sé, son 2 amperes. Y la nominal sería 4. Yo divido 2 sobre 4 y entro a la curva. Y me fijo en qué parte estoy de la curva. El 1 es el principio, el I nominal es el principio, y de ahí tenés hacia adelante valores múltiplos del valor nominal. Claro, o sea, yo divido la corriente de, no sé, de que me llevo en la oficina, que pasa por esa instalación, lo divido por la nominal que yo elegí del interruptor. Ahí obtengo ese multiplicador, o sea, no sé. Claro, ese factor de multiplicación, ¿sí? Supongamos que me dio 2.
Entonces yo entro a la curva y me fijo en qué curva pasa, o sea, si es B, C o D. Sí. Debería ser C, ponele, porque elegí un protector C, pero bueno, hay que ver. Y ahí me fijo el tiempo, porque me puede dar un intervalo, bueno, no sé, 2 segundos a no sé cuánto, y ahí veo si en ese intervalo se dispara o no. Claro. Y eso, porque no sé, no me fijé para cada uno, pero ¿lo debería hacer, profe? Y lo deberías hacer, sí. ¿Sí? En todo caso, tener las curvas a mano y decirte, porque no te puedo preguntar de uno, de otro. Bueno, igual. De Bueno, todas sí, maneras, no o sea, tanto tiempo. lo deberías hacer porque se supone que está funcionando correctamente. Si vos lo tiraste así al aire y nada más, capaz que hayas mal dimensionado alguna de las opciones. Claro. Bueno, sí, me voy a tener que fijar. Y profe, después, en el tema de la presentación, volviendo que hace un segundito dijo, más o menos que tenemos que poner para no irnos por las ramas, porque por ahí agregamos mucha info. No agreguen. A ver, lo importante es que ustedes digan qué tienen conectado, por qué supusieron que estaba conectado así, cómo sacaron los tiempos, por qué supusieron esos tiempos, por qué hicieron esos cálculos de potencia, por qué es el consumo de energía. Una cosa es potencia, otra cosa es consumo de energía, pero no. Tampoco hablan de cada una de las cosas que tienen, sino el marco general y tomar de la mayoría de los grupos, no tengo ahora presente el informe, pero la mayoría es una tabla, ¿no? Ustedes lo han hecho, una tabla con la pava, y una es potencia, tiempo, energía, costo de la energía. Bueno, toman uno de esos dispositivos y dicen, bueno, esto lo calculamos así, se supone que con todos los demás hicieron lo mismo. ¿Sí? Mostrar cómo tienen conectada la conexión, qué tienen en el esquemático, digamos, de la conexión, cómo lo conectaron. Pero después nosotros haremos preguntas. No, traten de hacer algo. Bien, perfecto. No, ya lo tenemos armada la presentación, pero era porque por ahí agregábamos información de más que servía. No. La información teórica no es necesaria, ¿sí? Es necesario que la sepan porque, bueno, si les digo, bueno, a ver, ¿por qué dijeron que gastan 10.000 pesos en energía eléctrica? Bueno, porque miramos esta tabla y porque hicimos este cálculo. Bien. Y lo otro que yo tenía duda era el tema de los polares y los multipolares. Sí. O sea, no me quedó claro, o sea, en qué caso se utilizan. O sea, los multipolares siempre es en los sistemas típicos. ¿En los sistemas qué? Trifásicos, o sea, en las conexiones trifásicas no me queda claro eso. Sí, es la idea, sí. Lo que pasa es que tenés que ver, porque los multipolares, vos ya estás como condicionando que por las 3 líneas Sí. vas a tener la misma corriente, ¿no? Entonces, ajá, sí, en general la distribución de energía se hace digamos, se supone que por las 3 líneas van a haber, pero si de ahí para adentro, si sos vos el que tenés que hacer la instalación, o sos vos el que tiene la instalación, bueno, fíjate, porque por ahí está costo-beneficio, digamos, lo que hay que ver, ¿no? Básicamente. Sí. Costo-beneficio sería la respuesta. O sea, ahí yo me pregunto cuál uso, si unipolar o multipolar. Claro, porque si vos tenés que en una línea tenés 14 amperes y en la otra tenés 50, y bueno, vas a tener que poner un multipolar que soporte 50, sin necesidad, porque tenés en una línea 14 y en la otra 50. ¿Sí? Claro, ahí sí tenés que poner un multipolar. No es necesario, digamos. Ahí yo lo haría, o sea, pero depende de lo que vas a gastar, ¿no? Está bien. Si más o menos las 3 líneas van a estar consumiendo lo mismo, y sí, multipolar, listo, ya está, y bueno, tendrás que ver, porque también las dimensiones son diferentes, ahí tienen condiciones distintas de funcionamiento. Claro, pero está bien, perfecto. Y no me acuerdo alguna hora. Bueno, después la que tenía las curvas de disparo,
tenemos esas dos horas, esas dos parábolas, que son esas dos curvas en realidad. Sí. Pasando la primera, debería o se considera que tendría que dispararse ya. Después está ese lapso de tiempo y cuando pasás la segunda curva, es en el tiempo que debería dispararse la protección. Sí. Porque sería, por lo que vi en un video, tenés la curva máxima y la mínima. Entonces, Sí. en esas dos curvas, el dispositivo debería dispararse, y cuando la segunda curva ya es un disparo seguro. O sea, sí o sí va a disparar ahí. Claro. Sí. Por eso vos ahí elegís la protección, si te conviene o no que sea un disparo rápido, o sea, que sea un disparo en corto tiempo. Si te conviene y qué es lo que estás protegiendo. Claro, porque un motor mismo que no me dispare en la primera curva y en la segunda curva recién sea a los 40 minutos, o sea, se me va... Te funde. Y imagínate si es eso nada más, y si es otra cosa lo que estás protegiendo. Está bien. Ah, ya entendí. Bien, perfecto. Bueno, no sé si las chicas tienen alguna otra duda. Creo que ya tenemos más o menos todo lo... Bueno. Yo pregunté para las curvas. No te escuché. ¿Tenés o no? Ya está con eso. No, era lo que tenía dudas. Así que voy a tener que ver eso. Bueno. Bien, genial, profe. Entonces a las 6 mañana. Ahora sí, ya voy a poner un mensaje para que coordinar con todos y que no hayan dudas. Ok, bien. ¿Y cuántos grupos somos más o menos como para saber el tiempo que damos? ¿Cuántos eran? No. 10. 6 grupos. 6, no, los 10 eran los de cosas. 6, sí. Bien. Lo que pasa es que no todos tienen la cantidad de... Claro, están todos los integrantes. que capaz que han quedado vacíos también. No, creo que no, que ningún grupo ha quedado vacío, pero sí algunos ya rindieron, algunos tienen menos integrantes. Bien. Una vez que nosotros rendimos, por ejemplo, no sé, rendimos primeros, segundos, no sé, Sí. ¿nos tenemos que quedar hasta la presentación del último? No. Lo podrían hacer por una cuestión de soporte moral al resto de sus compañeros, pero así, si tienen que retirarse. Bien. Y, por ejemplo, el tema del que no sabemos si estamos en el modo de promoción, más o menos cuándo lo vamos a saber. Ay, yo estoy tratando de que ya lo sepan, mira, desde el domingo que estoy con eso. Espero que no pase más del viernes. Ok, ahí más o menos vamos a saber si... Yo calculo que hagan una cuenta, miren. Hay muchas de las, o sea, la mayoría de estas actividades no van a, es muy difícil que saquen menos de un 50, ¿no? Ajá. Las que tienen. Bueno, fíjense cuánto han sumado con el parcial, que eso ya lo tienen definido, y cuánto es lo que tienen que sumar con todas las otras actividades. Saquen la peor condición, la general, si las han hecho a todas, Sí. por ejemplo, que tengan muy bajo la nota del... Y yo en el parcial tengo un 50 y en la primera actividad complementaria tengo 58. O sea, no sé, más o menos que... No me acuerdo con los porcentajes, pero no, me vas a marear ahora con los números. Ustedes sí, no importa. La mejor condición y la peor condición. Lo que sí les digo es que estas actividades, la infografía, después a algunos les ha tocado la wiki, el diario, todas esas, si no, un montón. Claro, no. Sí, yo todo eso lo tengo todo completo, todo hecho. Bueno, si está completo y ha estado medianamente bien, qué sé yo. Yo lo que sí les voy a compartir ahora es la devolución de la rúbrica de la actividad complementaria 2. Esa yo la hice en su momento, no la terminé de hacer porque de mandar esa cosa esperando que estuviera Nahuel. Pero eso se los puedo mandar ahora, como para que también ya tengan un registro de lo que, cómo estuvieron con el uniforme. Bien, genial, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.
Muchas gracias por Gracias, profe. la que Adiós. hasta luego. Hasta luego. Chao.